en la calle. Son las 2:12 de la tarde, amigas y amigos, y esta conversación con el realizador Miguel Tisera ha comenzado antes de que saliéramos al aire. Gracias por acompañarnos, Miguel. Bueno, estoy verdaderamente muy contento de poder compartir con tu audiencia, contigo, Vanessa. Es un honor que nos hayan invitado. Y bueno, es una oportunidad para invitar a toda la audiencia a que visiten las salas del cine del país para ver vestigios de conocimientos ancestrales. ¿Qué cuenta Vestigios de Conocimientos Ancestrales? ¿Por qué hay que ir al cine a ver el documental? Bueno, yo pienso que Vestigios de Conocimientos Ancestrales invita al espectador a que me acompañe en este relato en primera persona, que es un viaje por una geografía mágica. Comienza en una pequeña embarcación que recorre el Alto Orinoco y vamos a llegar hasta el Cerro Autana, que es uno de los monumentos naturales más impactantes que yo he visitado, que me sorprendió por su belleza natural, por su inmensidad, que frente a él me encontré con los petroglifos gigantes del Autana venezolano, que son una manifestación ancestral llena de misterios, en una travesía que había iniciado con un permiso que solicité a los chamanes del pueblo Huotija para que me permitieran visitar. ¿En qué año hizo la primera visita? La primera visita y la visita se hace en el año 2016 en el marco. Mi trabajo como director profesional me ha llevado a recorrer Venezuela desde hace 40 años. He tenido esa fortuna, el destino me ha regalado esa oportunidad única de conocer esta maravillosa geografía. Y a lo largo de los años han ido surgiendo estos encuentros misteriosos con los pobladores originarios de este lugar. Es un tema que le interesa en particular, el de nuestra población indígena. Es un tema que me ha abordado, es una experiencia muy singular. Porque usted dice que el tema lo abordó usted. Sí, claro, yo me he dedicado como director de cine y provengo de Buenos Aires, una urbe. Entonces, como director de cine se me han encomendado diversos trabajos a lo largo de mi carrera. Y esto comienza hace muchos años con un guía que me empieza a hablar de este tema. Con él hago un primer mediometraje, hace muchos años atrás, que va a La Habana en el año 99. Y luego, ¿cómo se llamó ese mediometraje? Vestigios. Se llamó Vestigios únicamente, ¿no? Luego de los años, trabajo con unos, por ejemplo, en esa época con unos arqueólogos que están recién llegados a Venezuela hace 35 años. Y en una convocatoria que me hace una compañera cineasta que está ahora residiendo en Europa, de acompañar a una organización aborígena a hacer unas entrevistas, yo aprovecho la oportunidad para solicitar conocer esta zona. Ellos hacen esta solicitud al chamán y yo tengo la oportunidad de entonces, en este largo viaje de varios días en una pequeña embarcación por el Alto Orinoco, hasta por el río Autana, luego y los Caños, de conocer sus historias, y va emergiendo una realidad que me asombra, pero lo más asombroso es cuando yo llego a ver los petroglifos gigantes. Esta imagen me recuerda a unas figurinas halladas en otro viaje muy insólito en el archipiélago de los Roques, porque yo estoy haciendo unos exteriores y simultáneamente y de una forma estadísticamente imposible me encuentro con los arqueólogos que en ese momento hacen unos hallazgos de unos entierros indígenas de hace cientos de años. ¿Y son las mismas imágenes? Bueno, a mí me lo recuerdan y yo planteo en el documental la similitud y mi... ¿Cuál es su hipótesis? Mi hipótesis no podía ser ninguna porque yo soy, digamos, como cineasta tengo una visión poética, artística, me planteo que hacer cine es como escribir. Claro. Lo que hago yo es ir al encuentro de científicos que traten de dar y encontrar esto que yo imagino, que yo sueño de alguna manera en este viaje que para mí es maravilloso, asombrado por las geografías y las historias de estas cosmogonías tan particulares, y son los científicos los que
conforman y realizan las similitudes y hablan entonces de unas teorías científicas que confrontan el conocimiento establecido. Tengo la oportunidad de realizar la última entrevista en vida del fundador de la Universidad Central de Venezuela, de su Escuela de Arqueología, que es el doctor Mario Sanoja Obediente, y él es el que desarrolla estas teorías y el que nos habla, que yo le doy la palabra a él, porque verdaderamente es el que me habla de una historia de lo que va a ser hoy Venezuela, de una población que tiene 25.000 años y que ha navegado las islas del Caribe, que ha conquistado todo lo que es el Caribe hasta la península de la Florida, sus costas, que luego son poblaciones que harán esos monumentos que nos asombran. Él es el que desarrolla esta visión que a mí cada vez me va haciendo más asombrosa y que pienso que es necesario que sea un relato cinematográfico para que se cuente esta historia. Conversamos con Miguel Tisera 2:18 de la tarde y sobre esto le preguntamos, Vestigios de Conocimientos Ancestrales fue hecho en varios momentos, ¿sí? Sí, es una historia que se desarrolla por diversas razones, sobre todo económicas, y de que yo tengo que trabajar en otras cosas. Para vivir. Bueno, claro, y me dedico a hacer programas infantiles o programas de opinión, muchos que me interesan también mucho, como trabajé con Luis Brito García, con otros, pero que no son vestigios, ¿no? Claro. Que era una historia que me iba sucediendo a mí, que me iban narrando. ¿Por qué la cuenta en primera persona? Porque es algo que son sucesos que me suceden en el marco de otras circunstancias y me parece que me iban abordando en primera persona, sobre todo pues soy una persona profundamente materialista, con unas ideas muy pocas vinculadas a los mundos metafísicos, espirituales. Entonces me pareció sumamente inusual que esto me confrontara con una cosmogonía como es la ancestral. ¿Y qué lo atribuye? ¿A qué atribuye esa Bueno, a que la historia pedía ser contada. Okay. Y entonces yo pienso que de alguna manera el cineasta siempre tiene una lucha entre lo que él quiere contar y la historia que tiene que ser contada. Y en este caso la historia se iba imponiendo, claro. Pero claro, la historia para finalizarse, como yo la quería contar, por lo majestuoso de los paisajes que era en la gran pantalla, tuvo que esperar hasta el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que en esta etapa que preside Carlos Aspurua se ha dedicado a la tarea de apoyar y sobre todo de llevar adelante la posibilidad de que el cine documental se ponga en contacto con su público. Entonces, que es muy costoso en recursos, en tiempo, y aparte esto iba demandando, al ser un trabajo personal, que yo tuviera que evolucionar con una técnica cinematográfica que en estos momentos cambia. Cuando yo comencé, editábamos el cine en una moviola con película 35 milímetros. Ahora utilizamos software que cambia cada 2 años, que pone unas exigencias que hay que volverlos a estudiar, y aparte yo tenía la exigencia de ir conservando este material a lo largo del tiempo. Que lo logró, efectivamente, los distintos soportes. Los diversos soportes van pasando de un momento a otro y simultáneamente esto me parecía una oportunidad para explorar en la forma cinematográfica. Ahora, Miguel, por lo que nos cuenta, entonces allí vamos a encontrar en Vestigios de Conocimientos Ancestrales relatos del pueblo indígena Wotija, seguramente sí. No lo pronuncié como es. Wotija, sí. Wotija, y también vestigios de poblaciones indígenas en el archipiélago Los Roques. Sí, los relatos van a ser inclusive más diversos, porque tenemos las voces yecuana, tenemos las voces yanomami, tenemos la otra realidad que nos confrontaba con pensadores latinoamericanos que escribieron, que ellos cuando abordan sus relatos quieren hablar de problemas muy concretos, de la tierra, claro. De la demarcación, del plan de salud Yanomami. Entonces encontramos con que ellos... Del presente. Claro, que ellos... la parte que yo fui descubriendo de su mitología, de su cosmogonía, es en primera persona porque son las charlas a la luz de la luna, en las noches, en los churuatas, donde me toca pernoctar en el medio de la selva venezolana. ¿Quién iba con usted rodando?
Ellos son los que me llevaron y los que me trajeron, los pobladores que van a ¿Y estar usted hablando. solo hizo el trabajo Sí, porque de documentación? Sí, la exigencia de estos viajes por estas inmensidades acuáticas, por el Alto Orinoco o por el Mar Caribe, en pequeñas embarcaciones son muy exigentes en cuanto a que no podemos andar con mucha gente. Aparte que era una película que se iba haciendo de una manera inusual, porque yo no era que estaba planificando una película, era una película que me estaba planificando. Que lo planificó a usted. Es decir, ¿en cuánto tiempo se hizo si vamos tomando todo este ciclo que comienza en Alto Orinoco? 11 años. 11 años. Este relato tiene 11 años que concluye ahora con la presencia de... Y por ¿Cuál eso es la duración? 71 minutos. 71 minutos. Y por eso es un relato de Miguel Ángel Tisera contando en primera persona lo que le pasa, porque verdaderamente creo primero es lo más honesto, porque no pretende entonces ser que yo estoy dando una visión científica, porque claro. no, ya nos aclaró que no. Claro que no, y que el espectador tiene que tener claro que no. Yo me estoy proponiendo como científico porque le doy la voz a los científicos. Y por eso al final le vuelvo a dar o me encuentro con la posibilidad de que quienes se expresen sea Gloria Jusayú, que es una comunicadora guayú, que nos habla desde su punto de vista acerca del idioma, y la chamana y poeta Morela Maneiro, que nos va a producir una experiencia, pero no quiero hacer un spoiler, porque lo más importante... La idea es que la gente vaya. Es que la gente nos acompañe en el cine, que es un desafío, porque esto propone, bueno, como yo digo, propone a los superhéroes nuestros. Porque dice que son superhéroes, que nos lo decía fuera del aire, Miguel. 2:24, nos quedan 5 minutos apenas. Claro, porque cuando hablamos con los científicos, hablamos con los marinos y nos cuentan que estas personas que fueron a los Roques hace cientos de años eran no solo unos marineros expertos, sino que tenían que tener una condición física indudable, un poco como la visión que tiene Mateo Manaure cuando hace sus esculturas, porque estaban navegando durante 2 días 20 remeros. O sea, estamos hablando de un desafío como para los hombres de acero de estas competencias deportivas, ¿no?, que plantean unas exigencias extremas. Y cuando yo estuve en la selva, lo constató. Vivir esa experiencia me hizo ver que esas personas que me acompañaban eran como unos superhéroes, porque yo solo no hubiera sobrevivido ni 24 horas. Tuvo la oportunidad además de convivir, ese espacio de convivencia. ¿Cuál es el tiempo máximo que estuvo allí? Bueno, con ellos viví como una semana, ¿verdad? Que fue como si hubiera estado un año, porque verdaderamente eso a mí me destruyó. Una prueba de supervivencia. A mí me dejó absolutamente destruido. Ellos me sacaron de ahí otra vez a Puerto Ayacucho. Ya ¿Se enfermó de malaria? ¿Le pasó algo más? No. Afortunadamente ellos sienten que me protegió el chamán, porque no tuve ninguna afección de ningún tipo, de ninguna naturaleza, más allá de las millones de picadas de insectos por mi imprudencia de ir en Bermudas, así como verdaderamente la cosa más ridícula. Argentino. Sí, muy buena la entrevista en el Día del Dulce de Leche, porque yo fui el dulce de leche para los insectos del Amazonas. Realmente, Miguel. Miguel, ya el documental Vestigios de Conocimientos Ancestrales está en cartelera. Está en cartelera. ¿En cuántos cines? Tenemos 11 cines a nivel nacional en las salas de Cinex y de Cines Unidos. Lo podemos ver, creo, en el San Ignacio, en el Tolón, en la sala Cinexart, en el Atillo, está en el Líder, en las Galerías Paraíso acá en Caracas, y en varias salas del país, en Maracaibo, en Mall, en el Lago Mall, y la tenemos en Valencia también, en Cines Unidos Valencia, y en Maracay. ¿Cuánto tiempo va a estar en cartelera? Bueno, eso va a depender mucho. 2 semanas, ¿no? Sí, en principio 2 semanas, que es el lapso que nos permite ahora la Ley de Cinematografía Venezolana, que es una de las más interesantes que hay en estos momentos en nuestro continente, y va a depender mucho de la presencia del público, porque bueno, ese es el arreglo que hay con los exhibidores. Por eso espero que el público se anime, vaya a ver Vestigios de Conocimientos Ancestrales, una propuesta de Miguel Ángel Tisera que es un regalo. Después de todo lo que yo he recibido, siento que aparte que le hice caso a la película que ella me estaba planificando que debía ser realizada, y es importante el mensaje que ellos
querían expresar los pobladores originarios, que tienen varias cosas que decir y que creo que deben ser escuchadas. ¿En qué proyecto está embarcado ahora, Miguel? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, como siempre uno tiene muchos proyectos. Yo estoy en desarrollo ahora una historia que escribí hace muchos años cuando se me dio la oportunidad en el Centro Latinoamericano de Estudios Rómulo Gallegos, y que es una historia que llevo conmigo hace 40 años. ¿Qué historia es? Bueno, es una historia que sucede en 1967 en la Venezuela, que en esa política va a recibir no solamente la experiencia de un terremoto, donde se van a perder muchos datos, sino también donde se va a comenzar una experiencia piloto que luego va a ser el Plan Cóndor para toda América Latina. Y es una visión otra vez poética, porque yo sigo con ese empeño para... Pero está trabajando... Sí, eso sí, sí. ¿Tiene un plazo para tenerlo listo? ¿Cómo se va a llamar? Sí, ella se llama Historia Suburbana, como su primer nombre fue así, siempre existió bajo ese nombre, y no puede tener plazos porque hacer una película es una tarea azarosa, es similar al viaje que hice por el Amazonas. ¿Es documental, ficción? No, es una ficción en este caso, aunque mezcla el documental, porque no puedo eludir los años que tengo en este. Aunque comencé con la ficción y después me dediqué mucho tiempo a la ficción, y son los comerciales, que son un mundo de ficción insólito, donde todo el mundo se ríe y somos felices. No siempre. Bueno, no, pero los personajes de los comerciales son felices porque ellos se ríen de nosotros, porque, definitivamente. Pero luego yo me dediqué a hacer documentales a lo largo del tiempo, sobre todo documentales para televisión. Y en este caso el documental forma parte de la historia, porque es un documentalista que indaga sobre lo que sucedió en esa época y nos lleva a esa serie de situaciones que tuvimos en esa época. ¿Tiene apoyo del SENAC? Bueno, momentáneamente estamos presentando los proyectos, vamos a ver cómo se desenvuelve, y contamos con la ilusión, que es lo que nos acompaña siempre a los cineastas. Dejar de soñar es terrible. Claro, y aparte somos vendedores de ilusiones, ¿qué vamos a hacer? Y de realidades. Miguel, cerremos con esto. ¿Va a presentar Vestigios de Conocimientos Ancestrales en el Alto Orinoco? Estoy intentando, claro, que el distribuidor nos lleve allá, pero tenemos la dificultad que no tenemos salas, ya no hay salas en Puerto Ayacucho, no hay salas por el lado de Bolívar, y el Gran Cine tiene un proyecto de cine comunitario que creo que va a ser posible que viaje en alguna de sus experiencias de cine comunitario, que es una gran iniciativa, y siento que Gran Cine nos está apoyando también, como también el Centro Nacional de Cinematografía, que está haciendo una labor increíble con la presidencia de Carlos Apurua. ¿Quién quiere comunicarse con usted? ¿Por qué vía puede hacerlo, Miguel? Bueno, pueden escribirme en miguelangelticera@gmail.com, y pueden, si no, @ticeramiguelangel por las redes sociales, ver noticias de la película, ver algunas cosas extras, y realmente espero que se comuniquen después de ver la película y me digan qué les pareció, y que la disfruten como yo disfruté y me asombré de la majestuosidad de la geografía de Venezuela, que sí, verdaderamente es una geografía mágica. Gracias por acompañarnos, Miguel. Gracias un gusto a ustedes por recibirnos. Gracias. 2:30 de la tarde despedimos a Miguel Ticera, y por supuesto con la invitación para ver en los cines esta producción nacional, Vestigios de Conocimientos Ancestrales. Vamos a la pausa, ya volvemos. Despertando nuestro entendimiento de los ecosistemas. La frecuencia de hoy. Con Vanessa Davis. Unión Radio. Unión Radio. Un espacio para cada interés. Somos más. Entretenimiento. Deportes. Actualidad. Laureano Márquez y Miguel Delgado Esteves estarán con ustedes en su programa Divagancias. La capacidad extraordinaria de Gallego. Ese señor agarró un tour de 9 días para el llano. Se fue con Valentina Quintero. Pero estuvo una semana, 9 días, 10 días, una cosa así. Pero fíjate qué capacidad de observación. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Y entonces, con todas las anotaciones que hizo, en un mes escribió el manuscrito de Doña Bárbara. Nos distrae, nos divierte y nos enseña. Divagancias. Sábado 3 de la tarde y domingo 1 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural.
La música académica universal es la protagonista en Preludio. Un espacio dedicado a la difusión de la vida y obra de los genios creadores. Directores de orquesta, cantantes, músicos y promotores de espectáculos más destacados de la escena internacional. El más importante bailarín del ballet argentino y una de las estrellas mundiales de nuestro tiempo,